Almuerzo de Negocios presenta De Primera Mano. De Primera Mano. Almuerzo de Negocios. Bueno, y aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, en este jueves que ha estado candente, sí, con muchas informaciones valiosas de nuestros colaboradores. Y ahora tenemos una entrevista, Rafael, que nos vamos a nivel de geopolítica o de alta diplomacia. Claro que sí, mira, nos habían solicitado nuestro público que hablemos sobre geopolítica y he encontrado este tesoro desde hace muchísimo tiempo, que es el programa Paneo Semanal, de la mano de José Castillo. También está José Almanzar, sí, un grupo buenísimo, Luis Polanco de colaboradores, un programa que está en Sol 106.5 que agrega valor. Es mi programa, mi acompañante de diligencias de todas las mañanas de sábado, y de verdad que felicitarlos por esta iniciativa. Me está gustando más el programa cada vez porque se están alejando mucho de la política de aquí, y eso me gusta. Están tocando temas más abiertos y la producción está súper más dinámica. Digo, eso es personal, que no hablen de política, pero me gusta que están hablando de muchos temas porque hay mucho cerebro en este programa. Y tenemos a José Almanzar, señores, que nos va a hablar de todos estos líos geopolíticos y de la incidencia de todos estos temas para la República Dominicana, que nosotros estamos bailando ahí dentro de todo esto. José, ¿cómo estás? Bienvenido a tu casa. Bueno, gracias por la invitación. Yo soy un seguidor de ustedes en YouTube. Veo algunos de los contenidos y la verdad que es muy bueno, los felicito. Y nosotros los sábados en Paneo Semanal de 10 a 12 en Sol 106.5 estamos ahí. Tratamos, como tú dices, temas geopolíticos, temas internacionales, y obviamente hay mucha gente buena y valiosa hablando de política local. Entonces, por eso, como hay pocos hablando de geopolítica, nosotros tratamos de tocar lo menos posible los temas de política local. Pero si hay que tocarlo, pues se tocan también, José, nos tomaría 2 horas hablar de todo esto, pero todo este tema de Irán, Israel, que han jurado destruirse desde hace miles de años. ¿Cómo? Sí, hasta bíblico es esto. La gente piensa que es sencillamente un tema que tiene que ver con uranio, y eso va más de ahí. Háblanos un poquito de esta parte. Bueno, como comenzaste en la Biblia, ahí debemos seguir, ¿no? Sí. En la Biblia hay 3 menciones de Israel. Una en Génesis, que dice dónde queda. Sí. Que es la franja entre el Mediterráneo y el río Jordán, donde está Israel. Y 2 más en Jueces y en Reyes, los libros bíblicos. Esas otras 2 menciones no son atadas a un término geográfico per se, sino a la construcción política. Hablan del reino de Israel y no del territorio de Israel. Okay. Son dos, o sea, aquellos 2 mencionan y es lógico porque los últimos 2, Jueces y Reyes, se refieren a la división del reino de Israel con el tema cuando se divide en 2. Judea, que está en el norte, y entonces y donde está Jerusalén, que es en el sureste de Israel. Entonces ahí es que viene el tema. Obviamente hay otras construcciones que son más oficiosas. Por ejemplo, hay gente que dice que la bandera de Israel obedece a esa misma construcción bíblica, la del Génesis. La bandera de Israel tiene 2 franjas azules, una abajo, una arriba, y la estrella de David en el centro. Exacto. Hay gente que dice que la franja inferior es el río Nilo y que la franja superior es el río Éufrates. Entonces, obviamente, y la estrella está encima del territorio que está entre los 2 ríos. O sea, que si nos vamos a esa construcción, entonces Siria, el Líbano y Jordania fueran parte de Israel y parte de Egipto con la península del Sinaí. Es verdad. Entonces, pero eso es una cuestión que se dice, ¿no? Sí. De las grandes temas históricos. Entonces, ¿de dónde viene este problema? Porque mucha gente entiende que este problema viene desde el 1979. Realmente. ¿Por qué? Porque en la Guerra de los 6 días, que fue en 1967, Irán e Israel eran amigos. O sea, Irán no participó, pero no era enemigo de Israel, gobernaba el Shah.
en Irán, el Mohammad Reza Pahlavi, y entonces eran dos países amigos. ¿Qué pasa? Que en 1979 hay una revolución en Irán, la revolución islámica, dirigida por un líder espiritual, que es el ayatollah Ruhollah Khomeini, que gobernó en Irán hasta el 89, que es donde muere. Entonces, esa revolución islámica rompe con Israel. Que hizo un golpe de Estado Sí, no sí. estando en el país. Claro, claro, te lo teledirigió. Sí. Porque el Shah se había peleado también con Occidente. Esa es la partecita que no se resalta mucho. ¿Quién era amigo de Occidente? Era el ayatollah. El ayatollah vivía en París. Sí. Primero estaba asilado en Irán y luego el Shah presionó al gobierno iraní para que lo expulsara de Irán y entonces fue a parar a París. Y desde ahí, entonces, el Shah ya estaba enfermo. Tenía Estaba muy avanzado, ¿verdad? un cáncer linfático. Y entonces ya estaba diezmado por los medicamentos, los tratamientos, lo tenían muy diezmado. Fue perdiendo el control interno, hubo una huelga general, unas manifestaciones que se reprimieron de forma muy violenta y el Shah entonces tuvo que salir del país y ahí es que le dan el golpe de Estado y llega entonces el ayatollah. Esa imagen es icónica, está en YouTube, y lo pueden buscar cuando el ayatollah llega a Teherán, Sí. una manifestación de 1,5 millones de personas. Sí. Lo estaba esperando y quienes lo bajan del avión son los pilotos de Air France. Son dos occidentales, uniformados, dos franceses, los bajan y le besan la mano al ayatollah. O sea, es un ejemplo, como un endoso, ¿no? Qué ícono, ¿eh? Icónico eso. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que esa revolución viene sucedida de una cadena de eventos que incluyen la ocupación de la embajada norteamericana en Teherán. Hay una película muy famosa de esa que se llama Argo, de Ben Affleck, Sí. que ganó un Oscar, creo, en la película, si mi memoria Buena no me película. falla, que trata ese episodio, ¿no? Sí. De la toma de la embajada de Irán y ellos son unos agentes de la CIA que logran escapar. Pero ¿qué pasa? Cuando entran esos estudiantes a la embajada, entre comillas, eran miembros de la Guardia Republicana iraní y se roban toda la inteligencia de Estados Unidos porque el cuartel general de la CIA estaba en Teherán. El cuartel general regional. Se roban toda la información de inteligencia y entonces comienzan a eliminar a todos los activos de la CIA operativos en la región. O sea, la CIA se queda sin inteligencia en la región y ahí es que se forma entonces Hezbollah en ese periodo de sombra que lo forman en el Líbano para atacar a Israel. Entonces se declaran enemigos de los israelíes. En el Líbano se produce una guerra civil. Se producen también los acuerdos de la Casa Blanca, los primeros acuerdos de Camp David, donde Egipto le devuelve a Israel la península de Sinaí, que Israel había capturado en el 1967, en la Guerra de los 6 días. Y comienzan a darse una serie de cosas. El presidente egipcio que firmó ese acuerdo lo mataron. O sea, hubo un magnicidio. Luego, y se dice que fue el Mossad. Luego de eso, entonces vienen los acuerdos de Oslo, donde Israel reconoce antes que eso, admiten a la OLP, la Organización de Liberación de Palestina, en la ONU como miembro especial. Representante de los palestinos. 93-95, los acuerdos de Oslo. ¿Qué pasó en el 95? El presidente israelí que firmó los acuerdos de Oslo le dieron de baja a Yitzhak Rabin y fueron los mismos israelíes. ¿Y por qué lo hace? Bueno, porque dicen que estrechó la mano del diablo, que era Yasser Arafat. Luego de eso, Yasser Arafat corre la misma suerte, porque Osa pisa el territorio israelí y esa ala radical dice que el diablo pisó la Tierra Santa y al diablo hay que eliminarlo, y era Yasser Arafat. Lo eliminaron también. Entonces, obviamente fue envenenado con unos métodos. Para hacerlo creer que fue por muerte natural. Sí, unos métodos más sutiles. Pero entonces, bueno, esos son los intentos de paz que ha habido. ¿Qué pasa? Que Irán e Israel no son tan enemigos como la gente cree. De hecho, han negociado antes. En el 79, cuando vino la Revolución Islámica, también se produjo un evento aquí en Latinoamérica que está muy conectado a eso, que fue la Revolución Sandinista en Nicaragua. Sí. Gana el Frente Sandinista, derroca a Anastasio Somoza, Reagan se pone furioso porque era una revolución comunista en su patio, ¿no? En Nicaragua.
Y entonces el Congreso en ese momento era mayoritariamente demócrata y pasa un paquete de legislaciones que se llama la enmienda Boland. Edward Boland era un congresista norteamericano, demócrata, y la enmienda Boland le prohíbe al presidente Reagan transferir fondos a la contrarrevolución de Nicaragua, a los contras. Sí. Pero inmediatamente se produce esa legislación, comienza un mecanismo subterráneo de financiamiento clandestino, Sí. que se descubre porque el Frente Sandinista tumba un avión en Nicaragua, un avión sospechoso. Y el avión era un C-147, donde iban efectivos de la CIA cargados de armas norteamericanas para la contra. Capturan a uno vivo, Eugene Hassenfoss, se llamaba el agente, y ese se identifica como agente de la CIA, y ahí comienzan a tirar una madeja que termina nada más y nada menos que en el despacho del presidente Reagan. Claro. Donde John El caso Point, Irán-Contras, ¿no? Claro, el caso Irán-Contras, donde John Poindexter, su consejero nacional de seguridad, y un coronel que se llamaba Oliver North, se echan la culpa de todo eso y van a la cárcel. Ahora, ¿las armas a dónde iban? A Irán, que tenía un embargo de armas por haber secuestrado a toda esa gente, y Estados Unidos en el 80 había financiado a Saddam Hussein para que atacara a Irán porque era un país enemigo. Irán, y de hecho, Irak invade el sur de Irán Sí. en esa época. Entonces, ¿dónde iban esas armas? A Irán. ¿Pero quién era el intermediario? Israel. O sea que el ayatollah no tuvo ningún reparo en comprar armas americanas, que era su enemigo, a través de su otro enemigo, que era Israel. Sí. Entonces, desde ese momento hay tensiones. Irán se dedica a financiar proxies, o sea, Hezbollah Sí. Jamás. y un grupito. Sí, no, pero espérate, la historia, porque la historia de Hamas no se conecta necesariamente con Irán. Hamas se forma como un grupo disidente palestino. Él es el grupo de ¿Y palestinos radical? que no quiere la paz. Así como hay israelíes en el partido Likud, así mismo hay palestinos que no quieren la paz. Bueno, Hamas es el grupo. Ahora, ¿quién es que financia a Hamas? Es Israel, no es Irán. O sea, Israel, para dividir a los palestinos, y dice, Netanyahu tiene una tesis que dice que los palestinos tienen que ser un animal de dos cabezas, de dos partes que no encajen. O sea, que sean un enemigo uno de otro. Que nunca se puedan poner de acuerdo. Que nunca se puedan poner de acuerdo, y por eso financian a Hamas. A Hamas le mandaban 40 millones de dólares mensuales a través de Qatar. Qatar, Wow. ese nombrecito, oigan ese nombre, Qatar es el país, uno de los países que tiene mayor peso en la diplomacia mundial. Sí. O sea, Qatar, Es como un hub. Qatar es un paísito de 300,000 ciudadanos. O sea, oigan eso. 300,000 ciudadanos. Una Ciudadanos cosita. hay, sí, 300,000 cataríes. Qatar es el único país de esa península que tiene el visa waiver con Estados Unidos. Entran sin visa a Estados Unidos, los ciudadanos cataríes. Sí. Se lo dieron, ¿ustedes saben después de quién? De Israel. Israel es el penúltimo con visa waiver, y después Qatar. O sea, Qatar es uno de los 10 principales financiadores del sistema de educación superior de los Estados Y Unidos. tiene relaciones con República Dominicana. Sí. O sea, señores, de los 10 principales financiadores, para que ustedes tengan una idea de lo que yo estoy diciendo, Harvard, que es el símbolo de la educación norteamericana. ¿Ustedes saben cuánto dinero del presupuesto total de Harvard, cuánto dinero es por la matrícula de los estudiantes? Menos del 20%. El otro 80%, ¿cómo son? Donaciones. ¿De quién? De gobiernos, del gobierno norteamericano, de gobiernos amigos Sí. y de entidades. Y Qatar es uno de los principales donantes. No solo a Qatar, a MIT, a Texas A&M, a todas esas universidades. Y tiene un programa muy interesante de formación de profesores de secundaria de Estados Unidos. Cuando ustedes ven los cambios de narrativa en los libros de historia de Estados Unidos, donde los israelíes, o los judíos, mejor dicho, eran una minoría perseguida, ahora en los libros de historia, los judíos están clasificados en los blancos opresores, al lado de Ku Klux Klan, en los libros de historia. Y eso se ha logrado financiando al sistema de educación norteamericano para ir cambiando la narrativa. Oye, qué inteligente. Entonces, ¿qué pasa con Qatar? Qatar es socio de Irán. Sí. Si ven un mapa, Qatar está, en el Golfo Pérsico.
Qatar es enemigo de Arabia Saudita, que es la única frontera terrestre que tiene. O sea, la frontera estaba cerrada hasta el otro día, no sé si sigue cerrada. Qatar es un país donde una mujer no puede manejar un carro, pero celebró un mundial de fútbol. Son los dueños del Paris Saint-Germain. Sí. Son los dueños de Al Jazeera. Sí. O sea, tienen una penetración en Occidente tremenda. Y es el país pivot entre Irán e Israel. Entonces, esa enemistad, Netanyahu y el partido de Likud es de ultraderecha. Tiene problemas de gobernabilidad interna, serio. O sea, problema con la justicia. Netanyahu intentó dar un golpe de Estado a la Suprema Corte de Justicia, un golpe de Estado judicial, antes del 7 de octubre. ¿Qué pasa? Que viene el 7 de octubre, el asalto a Israel por parte de Hamas. Secuestran 200 y tantos de rehenes y bueno, y todo lo que ustedes saben que pasó ahí. Y obviamente eso desató una ofensiva brutal por parte de Israel. A tal punto, señores, ustedes saben cuánto el resultado de eso hasta ahora. Más de 50,000 muertos palestinos. Casi 200,000 heridos. Pero resulta que en operaciones militares y más de 200 y pico de rehenes secuestrados. Sí. En operaciones militares, la Fuerza de Defensa israelí solo han podido rescatar 8 rehenes de los 200 y pico. Los otros 140 que han devuelto los palestinos, ¿saben cómo lo han devuelto? En intercambio por prisioneros palestinos, gente que estaba condenada a cadena perpetua, a 50 años. ¿Ustedes saben cuántos prisioneros palestinos le han entregado a Hamas? 2,400 prisioneros. ¿Entienden? O sea, las cárceles la han vaciado en Israel cambiándola por prisioneros. La franja de Gaza está ocupada totalmente y todavía hay 18 rehenes que están vivos, pero no lo han podido localizar. Esa es la realidad. Por eso que Netanyahu, que tiene problema interno en Israel, por eso, dice, ven acá, pero nosotros hemos hecho todo esto y ustedes nada más han podido rescatar 8. Y para devolver los otros hemos tenido que vaciar las cárceles. Y enfrenta serios cuestionamientos políticos. Entonces, protestas también. Obviamente, eso, ¿qué es lo que unifica a un pueblo? Una guerra. Una guerra. O sea, tú necesitas un enemigo. Entonces yo voy y ataco a Irán, escondido de Estados Unidos, obviamente. Pues Estados Unidos no sabía, o sea, en la agenda norteamericana no estaba entrar en ese conflicto. Y con términos muy mercadológicos, perdón la interrupción, porque eso de ataques preventivos, yo nunca había oído de eso. Sí, bueno, es decir, el término a los americanos, sí, en Irak. Ellos le llamaban así, ataques preventivos. Bombardeo preventivo. Sí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, en Omán, ¿se recuerdan que Trump estuvo por ahí hace como un mes y medio o 2? Sí. En la península arábica. Trump estuvo en Omán, estuvo en Qatar, estuvo en Arabia Saudita y estuvo, creo que en Emiratos Árabes Unidos. Estuvo en la península, ¿no? Sí. Para Trump llegar ahí, Trump tuvo que decretar un cese al fuego con los hutíes que están en Yemen. Y hay un reportaje muy bueno en New York Times que dice, ¿por qué Trump declaró la victoria en Yemen? Bueno, ¿quién es que financia Yemen? Irán. Claro. Irán. Entonces, yo voy a un cese al fuego. La operación de bombardeo duró 30 días, costó más de $1,000 millones. Tumbaron 2 F-18, los yemenitas. Y entonces dice Trump, que está en el reportaje de New York Times, dice Trump que él vio mucha valentía en ese pueblo y una resistencia más cruda de la que podía encontrar. Además de que los blancos que le dieron los saudíes, que fueron 64 blancos objetivos de gente que había que eliminar, no pudieron eliminar a ninguno. Entonces sale esa operación de la carpeta. Trump llega ahí y acuerda reiniciar el diálogo con Irán. De hecho, en Omán, el día antes de los ataques, no, el día después, el 14 creo, el 15 de junio, era la 6ª ronda de esas conversaciones. Claro. Israel bombardeó al 13 a Teherán. Obviamente esas conversaciones se fueron, ya ustedes saben dónde. No se dan, claro. Pero no solo la conversación se suspende, sino que Israel, el Mossad, golpea a la delegación que estaba ahí. O sea, al negociador en jefe, que era que está vivo,
un comandante de la Armada iraní, Ali Shamkhani, fue objeto de un atentado por el Mossad y sobrevivió al atentado. O sea, no solo desbaratamos la reunión, sino que vamos a eliminar a todos los iraníes que estaban ahí. Para que no haya para que no vuelva a haber reunión. Para que no haya reunión ni siquiera en una próxima fecha. Sí. No, es que no hay reunión porque lo que se sienten ahí, nosotros lo eliminamos. Entonces, esa fue ese es el preámbulo de los ataques. Se dan los ataques. Sí. Ahora, ¿qué pasa? En la guerra moderna, el problema no es iniciar la guerra, es salir. Sí. Es como tú sales del conflicto. A Israel le costaba entre 200 y 300 millones de dólares diario la defensa antiaérea. O sea que... El famoso muro. Sí, el domo de hierro. El domo de hierro. Eso costaba entre 200 y 300 millones de dólares diario. Más financiar el frente interno que tienen en Gaza, más financiar la operación en Siria, que todavía de vez en cuando ellos van y bombardean, más el problema que hay en interno, ¿no? Por los asentamientos irregulares, por el tema de Cisjordania. Entonces, eso es insostenible. Eso no o sea, tú tienes que cerrar una de esas llaves rápidamente, y por eso es que Estados Unidos interviene. Y a la gente se le olvida que a nivel de balística, tanto Irán como Israel tienen una cantidad X de proyectiles. Eso eso no es interminable. O sea, se calcula que Irán hay unos 1.500, 2.000 proyectiles de largo alcance. No, al contrario. Sí. Irán tiene alrededor de 4.000 misiles. Bueno, pero que se va agotando, es lo que quiero decir. Sí. Se va agotando a medida que van bombardeando. De esos 4.000 misiles, se estima que ellos utilizaron entre 500 y 600. O sea, que estamos hablando de que ellos tienen todavía el 85% de sus capacidades, restándole obviamente lo que Israel pudo destruir en los bombardeos. Ahora, ¿qué pasa? Las instalaciones nucleares iraníes, a Irán lo están inspeccionando desde el 2008, yo creo, la Agencia Internacional para Energía Atómica. Irán es miembro del Tratado de No Proliferación Nuclear. O sea que la comunidad internacional sabe que Irán todavía no tiene las armas nucleares. De hecho, Tulsi Gabbard, la directora nacional de inteligencia de los Estados Unidos, en marzo de este año, ante el Congreso norteamericano bajo juramento, dijo que Irán no tenía armas nucleares. Que sí tienen uranio a 60%, pero no armas nucleares. La Agencia Internacional para Energía Atómica también dijo que no tienen. Ahora, ¿y como que era lo bombardearon? Sí, claro. Israel sí tiene, pero Israel no es miembro del Tratado de Proliferación Nuclear, ni es miembro de la Agencia Internacional para Energía Atómica. O sea, Israel no lo puede impresionar a nadie. Israel se estima que tiene unas 90 cabezas nucleares. Ahora, ¿qué pasa? La Agencia Internacional para Energía Atómica sí dijo que Irán tiene 900 libras de uranio enriquecido al 60%. El nivel de enriquecimiento de uranio para hacer armas es 90%. Ya Irán tiene 900 libras enriquecido a 60%. Por eso es que los israelíes dicen que Irán puede tener un arma nuclear en semana o en un mes, pero eso lo están diciendo Netanyahu, miren. ¿Desde como del 99? Desde el 97. Okay. Del 97. Pero, sí, ¿qué es lo que te dice eso? Bueno, yo como país, Irán, conservo la capacidad de producir un arma cuando yo quiera. ¿Cuál es el mensaje ahora? Estas 3 instalaciones, Fordow, Natanz y la de Isfahan, que bombardean, Estados Unidos primero lanza la especie. No, con esta bomba nosotros acabamos, con la bomba, con el Moab, con la madre de todas las bombas, que es Massive, que baja a 60 metros y ahí explota. Massive Ordnance Aerial Bomb, ese es el acrónimo. Pero es una bomba de 30.000 libras. Pero cada bomba de esas cuesta, creo que son 20 millones de dólares. 20 millones de dólares. O sea ¿Y en qué afecta todo esto a la República Dominicana? Bueno, la República Dominicana, el primer efecto es que se temía, porque ya ahora el escenario cambió. Y cambió por varias razones. Porque muchas de las cosas que se decían eran mentiras. Primero, no se destruyeron las instalaciones nucleares. Ay, Ravelo, lo que tú preguntabas. Segundo, pero que nada más hay que ver las imágenes. Segundo, el uranio no se sabe dónde está. Exacto. Los iraníes dicen que sí. Tercero, de los 30 oficiales de alto rango que los israelíes decían que habían eliminado, hay por lo menos 8 que están vivos.
Esas son la primera secuela. Se temía que Irán cerrara el estrecho de Hormuz. Pues eso no sucedió. Y no lo iba a hacer porque Irán no se iba a dar un tiro en el pie. Claro. No. O sea, cerrar el estrecho de Hormuz era estrangular a China, que es su principal socio. China compra alrededor de 1,5 millones de barriles de petróleo diario de Irán. Cliente. De los 5 millones que sacan al día, China compra 1,5. O sea que era afectarlo a ellos directamente. También era afectar a su socio, que es Qatar, que saca su gas natural por ahí. Y los otros que no son tan socios, pero son países afines, que son Kuwait, por ejemplo, y Emiratos Árabes Unidos, que también salen por ahí. Entonces, eso Irán no lo iba a hacer a menos que viera su existencia comprometida. Además, el régimen iraní sabe también que la amenaza terrestre está descartada en esta operación. Irán mide 1.7 millones de kilómetros cuadrados. ¿Cuánto? Israel 1.6 y pico. Israel mide 22,000 kilómetros cuadrados. Irán tiene 90 millones de habitantes. Israel tiene 7 y pico, 9 por ahí. ¿Entiendes? O sea, que no es tampoco, no es un fly, como se dice aquí. Y las montañas, lo decía. Bueno, Irán tiene 3 cordilleras, los montes Elbrus, los montes Zagros y el Jorazán. Son 3 cordilleras con montañas de 4 y 5,000 metros de altura, y tiene 2 desiertos que entre los dos miden 4 veces la superficie de Israel, que son 80,000 kilómetros cuadrados entre los 2 desiertos. Entonces es un país que no tiene ciudades en la costa, o sea que por lo tanto un asalto anfibio ahí es totalmente descartable. Que las ciudades están todas detrás de cordilleras. Teherán está detrás de los Zagros. Isfahán y Qom están detrás de Jorazán y de Elbrus. O sea que no... Acceder a pie no se puede. Claro, tú no puedes... ¿Por qué? Porque esas ciudades se fundan como esos asentamientos humanos se desarrollan en la ruta de la seda. Había la ruta de las especias que iba al sur, que era de India, y la ruta de la seda iba por el norte, que es donde está Teherán hoy en día. O sea que era un punto de escala, porque si ustedes ven un mapa de Irán, deben ver que al norte de Irán está el mar Caspio y está Azerbaiyán. Por ahí tú entras a Rusia. Uh-huh. Por eso en el 1941 los ingleses invadieron Irán para construir una línea de suministro, que no lo invadieron, sino que entraron a Irán en connivencia con el gobierno, para construir una línea de suministro para llevarle armamento a Rusia, que era un aliado de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. Y era por ahí llegó el 35% de la ayuda que mandó Occidente a Rusia, entró por Irán, en ese corredor que construyeron los ingleses. Entonces, por eso el petróleo no se ha movido. Claro. Por eso los índices bursátiles, las variaciones que han tenido han sido mínimas. Claro. Y parecería como que es la guerra de las apariencias y de las cortinas de humo. Sí, porque fue un triple play lo que pasó aquí. Un triple play. Sí, Netanyahu necesitaba anotarse un tanto para bajar la presión por Gaza por el fracaso militar que ha sido esa operación. Sí. O sea, tú solo has podido rescatar 8 rehenes con tu Fuerza Armada. Y hay que decir nosotros también no hemos tenido que comprarlo, y bien caro. Que el contraataque de Irán dejó a mucha gente sorprendida. Claro. Porque todo el mundo entendía de que no, Irán tiene una cúpula de hierro que es impenetrable, y no era tan impenetrable. Bueno, ¿no? Si a lo que seguimos estos temas, después de lo que pasó con Yemen, se sabía que Irán tenía capacidades militares importantes. O sea, Estados Unidos tuvo que retirarse de ahí. O sea, Irán es uno de los 5 productores de tecnología de drones más grandes del mundo. Sí. O sea, los drones rusos son iraníes. ¿Cómo? Entonces, con tecnología iraní. Sí, porque nosotros, o sea, la gente entiende que Irán es un país atrasado, y no es así. No. Históricamente no lo es. O sea, los persas, fue el primer imperio global fue el imperio persa. Claro. Y los persas son iraníes. O sea, en el 1972, creo que fue, se celebraron los 2500 años de la monarquía persa. Continua. Es una monarquía de más de 2500 años. Wow. Entonces, eso no es paja de coco. Eso, culturalmente, es un pueblo muy, muy firme y un pueblo muy diverso. En Irán hay cristianos. Sí, también.
O sea, y hay libertad religiosa en la Constitución. Que no es que persiguen a los otros. Eso no es tan así. ¿Entiendes? O sea, que no hay mucha desinformación. Pero no subió el petróleo, obviamente por los fenómenos que te expliqué. No subió la bolsa de valor, no hubo crash en los mercados, porque el conflicto se terminó rápido. Trump lo manejó triple play. Sí. Netanyahu necesitaba anotarse un tanto. El ayatollah tiene 86 años en Irán. Sí. Y tiene que organizar su sucesión. Entonces tiene que afirmar los apoyos internos. ¿Y cómo tú haces eso? Con un conflicto externo. ¿Entiendes? Entonces el ayatollah hoy tiene más apoyo y puede organizar mejor su transición. Además que Israel le hizo el favor de eliminarle 2 o 3 gente de la que él no tenía mucho control de cómo se iban a comportar en un escenario de su desaparición física. Por otro lado, Trump necesitaba también anotarse un tanto diplomático, ¿no? Y ante el fracaso o la ralentización del tema de Ucrania, donde no ha podido cumplir su promesa de 48 horas, él necesitaba un conflicto donde él saliera por la puerta grande, mostrar... Fíjense el discurso que da Trump después del bombardeo, la declaración a la prensa. Él dice, nuestra Fuerza Armada es gloriosa, es la única que puede lograr eso. Un documental, volamos. Un ataque espectacular. Populista, es un hombre populista. We obliterated. Ese fue el término que usó. Claro. Pero resulta que al otro día salieron las fotos. Sí. Entonces dice que CNN y el New York Times son productores de fake news, que eso es mentira, que lo desbaratamos todo. Entonces cuando le preguntan por las declaraciones que da Tulsi Gabbard, él dice que no le hace caso al periodista. Hoy todavía está Peter Hegseth hoy diciendo que lo desbarataron todo, que eso es mentira, New York Times y de CNN. Claro, porque ahora, él no puede salirse de ese discurso. Ahora, lo quitan de ahí. Ahora, hay una consecuencia importante, ¿verdad? En Israel hay elecciones el año que viene. Netanyahu tiene audiencia en los tribunales, creo que en la semana que viene, el lunes. O sea, que está en un proceso judicial. Trump tuiteó esta mañana anoche, que es un abuso lo que están haciendo con Netanyahu, el Poder Judicial israelí, que es un hombre que se ha portado tan bien y que es un patriota, no puede ser procesado. O sea, Trump, hablando del sistema judicial israelí. Entonces, y hoy sale, el Mossad publica hoy, un proyecto de borrador de acuerdo de paz. Trump dice ayer que se iba a reunir la semana que viene con los iraníes. O sea, viene una negociación de paz. ¿Y ustedes saben qué contiene esa negociación de paz? 2 estados. O sea, Israel va a reconocer el Estado palestino. ¿Tiene que? Y va a propender a la solución de 2 países. ¿Están oyendo? Que le devuelvan sus 18 rehenes que están vivos y que van a entrar en una... en Gaza van a crear una zona de administración especial administrada por 4 países árabes. Entonces no vamos a hacer el proyecto de Donald Trump ahí, que él quería hacer Miami parte de Gaza. Esos son cortinas de humo, son declaraciones tremenditas de Trump para que la gente se enfoque ahí y pierda la vista en lo realmente importante. Otra cosa que una admisión de derrota, los remanentes de la dirigencia de Hamas van a salir de Gaza y van a ir a terceros países. O sea que tampoco eliminaron a Hamas, no se rescataron los rehenes, o sea... ¿Qué pasó? No hicimos nada. Y destruyeron algo y al final todos esos crímenes se los van a terminar sacando a Netanyahu desde que deje de ser primer ministro o que se prepare. Lo que pasa es que a Netanyahu le están... Para él firmar esos acuerdos hay que garantizarle protección. Bueno. Que no lo van... Claro, porque si no él sigue con el conflicto. Sigo para adelante. O sea, en Israel están gobernados 3 personas, Netanyahu, Ben-Gvir y son 3 ministros. En el gabinete de guerra son 3 ministros. O sea, el resto del gobierno está anulado. Entonces, pero eso tú no lo puedes mantener en el tiempo el año que viene en elecciones. No, porque se te arma una revolución ahí. Se te va a armar un problema político. Entonces, él necesita una salida honorable. La comunidad internacional no lo va a perseguir porque Israel no es miembro de ningún foro internacional donde puedan perseguir a un israelí. Israel es la verdadera definición del chivo sin ley. Un chivo sin ley. Es un tipo que tú tienes ahí. Es un aliado que tú tienes ahí que no se sujeta a nada. A nada. Que tú vas, debarátame esa reunión que no me gusta. Sí. Entonces el bailo de barata. Por eso que dice Friedrich Merz, el canciller alemán, dice: Israel hace el trabajo sucio por nosotros. Ay, Dios mío. Míralo ahí. Se lo tienen ahí en un mercenario. Así es. Bueno, la verdad que el tiempo se nos ha ido. Agradecer a
sentido por estos minutitos adicionales después de la 1 de la tarde, pero que estos temas son demasiado apasionantes, Rafael. Claro que sí, gracias a José Almanzar. Voy a ver cómo lo convenzo, y a Hansel de tenerlo más veces por aquí, ya que estamos en Political también, ¿verdad? Sí, en Political yo estoy los jueves y los viernes. Lo escuchamos ahí a ese team también, ahí analizando ya temas más locales. Pero nada, José, agradecer este esfuerzo y estar con nosotros por aquí, tenerte más veces a ustedes, un honor. Y invitar al público de nuevo a Paneo Semanal. Paneo Semanal de 10 a 12 en Sol 106.5 y el honor ha sido mío estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Claro que sí. Vamos a agradecer a la Asociación La Nacional y a Centro Cuesta Nacional, complaciendo al público, señores. Nos pidieron que habláramos de geopolítica y traímos a lo que saben. Así que agradecer a nuestros auspiciadores y nos despedimos con la buena noticia de que mañana es viernes y que venimos con almuerzo de negocios a partir de las 11. Bye, bye.